is a man like salvation? Whom shall I fear? Whom shall I be afraid? The Lord is a man like salvation. El pasaje de hoy de Mateo, comenzando con el capítulo 7, comienza con la frase: no juzguen para que no sean juzgados. Basta con eso para predicar toda la mañana, ¿verdad? No juzguen para que no sean juzgados, porque el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden serán medidos. Eso me hace pensar en la cocina de mi abuelita. Mi abuelita era buena a cocinar y ella tenía varias tazas de medir. Y las tazas comenzaban con una taza, luego media taza, un cuarto de taza, un octavo de taza, ¿no? Y uno tenía que escoger la medida según la receta que uno usaba. Jesús está diciéndonos a nosotros: si agarramos la taza de una taza y con eso metemos la cuchara, como dicen en Nicaragua, metemos la cuchara tan profunda en la vida del otro para criticarle y juzgarle, ¿con qué medida van a hacer lo mismo ellos con nosotros? Pues no van a ir por la cuchara chiquita, ni van a ir por la taza de un octavo. Van a ir por la taza plena para también meterse en lo difícil de nuestras vidas para medir. Yo una taza de crítica, vos una taza de crítica, yo una taza de crítica, vos una taza de crítica. Y luego se hace un cake terrible, porque todo el mundo está lleno de críticas. Jesús dice: no juzguen para que no sean juzgados. Estaba escuchando una prédica de una señora que no conozco realmente, se llama Michaela, y ella estaba diciendo que eso no puede significar que no usamos la razón crítica, porque vivimos en un contexto en que debemos usar nuestras mentes para analizar, para juzgar, para determinar qué es bueno y qué es malo. Jesús no está diciendo que se debe de apagar sus cerebros y dejar de pensar. Más bien, como metodistas que salen de la tradición wesleyana que somos, nosotros somos llamados por nuestras raíces de siempre considerar con crítica una situación en base de escritura, de nuestra experiencia de fe, por la tradición de la iglesia y por el movimiento del Espíritu Santo. Nosotros sí tenemos que tomar decisiones, analizar y pensar. Más bien dice esa predicadora que estamos en un contexto, y tal vez ustedes entienden eso, donde los padres no quieren corregir ni juzgar en ninguna forma a sus hijos, y estamos creando una generación de hijos que son tan frágiles e insensibles que uno no le puede hasta instruir en nada, porque se quiebran. Tampoco es lo que está diciendo Jesús. Hay que usar disciplina y buena enseñanza con los hijos. Pero lo que está hablando Jesús es de una actitud de ser criticona. Voltee a ver a alguien y dígale: nadie le gusta una persona criticona. Nadie le gusta una persona criticona. Y levanta la mano si en algún momento ha sido esa persona usted. Yo. Jesús nunca predica de temas que no llegan a exactamente donde estamos nosotros. Estaba leyendo de un instituto que estudia las relaciones. Tan difícil que son las relaciones, hay un instituto que lo estudian. Y en ese instituto, el doctor Gottman habla del hecho que se puede crear en nuestras relaciones un ciclo de defensividad de comunicación. ¿Han tenido un ciclo defensivo en sus relaciones en algún momento? Una vez, un día malo, ¿verdad?
Todos hemos experimentado eso, pero es muy bueno escuchar al doctor que él divide las partes de ese ciclo que nadie quiere vivir. Es el ciclo de una taza de crítica y otra taza de crítica y una taza de crítica y otra taza de crítica. Comienza con una persona criticona. El primer componente de la comunicación defensiva es la crítica. Y siendo criticón de su pareja es diferente que dar voz a una cosa que quiere que cambie. Oyen eso bien. Está bien. Con su hijo, con su pareja, con alguien de la iglesia, si hay algo malo y lo quieren discutir. Pero discutir en base de algo específico es muy distinto a tener una actitud de crítica que llega a ser un ataque en contra de la persona con la cual está hablando. Levante la mano si sabe de qué estoy hablando. Un ataque en contra de esa persona. Una crítica o una queja que sería buena, tal vez sería alguien le dice al otro, pareja, ¿verdad? A mí me daba miedo cuando estabas tan tarde porque no me llamaste. Yo pensé que habíamos hecho un acuerdo que cuando estábamos tarde llamaríamos. Una queja, no me llamaste y me sentí con miedo. Muy diferente a una crítica. La crítica suena así. Usted nunca piensa en cómo su comportamiento afecta a otros. Yo no creo que se le olvidó llamarme. Yo creo que usted es tan egoísta que nunca jamás piensa en otros y además jamás piensa en mí. Una queja, una crítica. La queja se basa en algo específico. La crítica llega a los sentimientos y el trasfondo de la persona que uno está criticando. Y si uno entra en una relación así con hijos, con miembros de la iglesia, con su pastor, con su pareja, quita el espacio de comunicación. Y más bien crea un contexto en lo cual los dos partidos se sienten rechazados, golpeados, no valuados y muchas veces se va aumentando. Toca a alguien y dígale, yo sé de qué está hablando. Tócale a alguien y dígale, yo sé de qué está hablando. Eso pasa en nuestras relaciones. Después de la crítica, según el doctor Gottman, viene un sentido de contempt, odio, de un sentir de tanta crítica que me da asco, dicen en Nicaragua. Me da asco tenerte, porque tu presencia me recuerda tanto de un sentir en lo cual yo no me siento bien. Entonces, en vez de querer acercarme a vos, mi forma natural es rechazarte porque tus críticas no me dejan sentir que estoy en un lugar sano. El asco o el odio. El tercer componente es ser defensivo. Tal vez reconocen eso también. Cuando una relación existe por tanto tiempo y hay críticas y hay un sentir de rechazo, llega a un punto de ser defensivo. Entonces, en vez de simplemente bregar con lo que está enfrente de nosotros, nosotros estamos respondiendo a algo que pasó hace un año y estamos respondiendo a eso más lo que tenemos enfrente. Ejemplo del doctor Gottman. Una mujer le dice a su esposo, llamaste a Beatriz y Javier a decirle que no vamos a venir hoy como prometimos. Y la respuesta del esposo es que estaba muy ocupado. Y por lo tanto usted debe de saber que estoy ocupado porque hemos hablado de eso y porque usted no tomó la iniciativa de llamarles. Le hace pleito.
Estoy hablando de simplemente hay que llamar a la pobre gente que tiene la cena lista y no voy a ir a la casa de doña Beatriz. Y ahora estamos hablando del hecho que tu vida es tan ocupada que yo debo de leer tu mente. Crítica, rechazo, defensivo. Y lo último, que como pastor es la que me duele más, es una pared de silencio. Yo estoy enfrente de vos, me estás hablando, pero no me entra lo que estás diciendo. Yo he dejado de procesar tu sentimiento, tu querer, tu necesidad, tus palabras, porque tengo una pared. Jesús sabe nuestra tendencia como hermanos y seres humanos de criticar uno al otro. Y Jesús sabe tan dañino que es eso a cualquier componente de nuestras vidas. Si vuelven a sus boletines, por favor, en el Evangelio de Mateo 7, Jesús comienza, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados. Si yo levanto una queja con un deseo de mejorar nuestra relación, usted hace lo mismo. Pero si yo vivo en un ataque constante sobre su ser, comienza usted el contraataque. Y ahí estamos en una batalla que nunca jamás termina como Dios quiere que termine. Un espíritu de crítica, un espíritu que tiene la capacidad de desmantelar nuestras relaciones y nuestro ser. Y si nosotros vemos en la iglesia, las personas que no vienen a la iglesia, las personas que han dejado de ir a las iglesias, ¿qué es su queja principal de los cristianos? Que somos de los peores de los criticones hasta hipócritas somos. Si usted hace entrevista de las personas, es la crítica que ponen en contra de nosotros. Y esa crítica en muchos casos tiene razón. En muchos casos tiene razón. Gandhi mismo dijo, yo amo a Cristo, pero yo veo muy poco de ese Cristo en la gente llamado cristianos. Entonces Jesús sabe tan importante que es que nosotros comenzamos a analizar eso. T.D. Jakes, un pastor que ustedes saben tiene mucho afecto sobre mi vida, habla del hecho que hay 4 tipos de personas de crítica. Y de esos 4, el peor y el más dañino es la persona religiosa que critica. Primero, hay las personas que critican protegiendo la institución. Esos pueden ser tu jefe, esos pueden ser personas que tienen interés en mantener algo como es. Y cualquier acto suyo que va en contra de lo que ellos han establecido en esa institución, comienzan a criticarte a vos porque pone en peligro el poder y el entender que tiene. Levanta la mano si ha encontrado una persona que critica en base a la institución. Mucho en la iglesia hay de eso. El segundo, dice T.D. Jakes, es una persona que critica desde su posición. Hay un relato que habla del hecho que había un rey sabio que invitaba a 3, 4 hombres sabios a entrar en una sala y los tenía con los ojos tapados. En esa sala había un elefante y esos sabios individuos estaban con la tarea de identificar qué estaba enfrente de ellos. Entonces uno agarra, ¿qué es la parte del elefante que usa? La trompa, gracias. Uno agarra la trompa y dice a los otros, pues eso lo que tenemos es un serpiente, porque tiene la trompa en la mano. Otro agarra la gran pata del elefante y dice, no hombre, eso lo que tenemos enfrente es un bosque con varios árboles. Y otro que está en medio está tocando la parte en medio del elefante y dice, no, es que tenemos un pared casi hecho de cuero.
Pues todos tenían razón, porque un elefante tiene trompa, tiene patas, tiene lados. Una persona que critica desde su posición es incapaz de ver que su posición no es el único lugar desde uno puede ver lo demás. ¿Ha encontrado a alguien así? El tercero es una persona que critica en base de lo personal. Es lo que le llaman los jóvenes los haters. Yo tengo algo bueno que me pasa a mí y en vez de celebrar conmigo, estás ahí hating, estás ahí criticando, estás ahí en vez de celebrar, echando verbos porque yo he logrado algo que usted quería. Esa persona vive con un cierto nivel de miedo que mi éxito va a desquitar de su capacidad de subir. Pero los peores son las personas que critican en base de la religión. Son las personas que toman la ley, la palabra de Dios, pero aplican esta ley quitando el corazón y el deseo de Cristo en los mismos textos. Y uno de esos casos le sucede a Jesús. Si quieren en las Biblias que tienen enfrente, quiero que abren a Lucas 13, el verso 10. Ahí deben de tener Biblias que son como color violeta, amarillo, que tiene el Nuevo Testamento. Quiero que me abran a Lucas 13, comenzando con el verso 10 y me diga amén cuando lo tienen. Lucas 13, verso 10. Esa es la historia de Cristo encontrándose y sanando a una mujer. Un día de reposo, Jesús estaba enseñando en una sinagoga y allí estaba una mujer que hacía ya, ¿cuántos años? 18 años. A veces la vida es dura. 18 años. Sufría de un espíritu de enfermedad. Andaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, ojo ahí, Jesús la vio. Cuando Jesús la vio completo, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y en ese mismo instante en que Jesús puso las manos sobre ella, la mujer se enderezó y comenzó a glorificar a Dios. Punto final. ¿Qué historia más linda? Una historia de gozo, una historia del poder de Dios, una historia de lo que Dios puede hacer, aun si han venido por 18 años y no ha cambiado. Hoy puede ser el día que Cristo llega, hoy puede ser el día, 18 años y un día, que tu vida se transforma. Pero la historia no termina. Sigue. Pero el jefe, dígale a alguien, pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en el día de reposo. Así que le dijo a la gente, hay 6 días en los que se puede trabajar para ser sanados. Vengan en estos días, pero no en el día de reposo. Personas que critican usando la ley de la religión. ¿Tenían razón? Eso sí fue la ley. En un día de reposo, en un día de Sabbat, no debían de hacer ningún trabajo. Y el corazón de esa ley era que nosotros necesitamos un día apartado al Señor. Pero cuando perdemos el hilo y el enfoque de por qué existe la ley, comenzamos a aplicarlo a otros en una forma que desvía a todos el propósito de Jesús. Y Jesús le dijo, hipócrita. ¿Acaso cualquiera de ustedes no desata su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber aun cuando sea día de reposo? Y esta hija de Abraham, que Satanás había tenido atada durante 18 años, no se le habría de liberar, aunque hoy sea día de reposo. Ante estos razonamientos de Jesús, todos sus adversarios quedaron avergonzados, pero todo el pueblo se alegraba de las muchas maravillas que él realizaba. Todo el pueblo se alegraba.
las críticas pueden quitar tu alegría. Pero uno tiene que ser como Jesús. En medio de las críticas, digan lo que digan, piensan lo que piensan. Jesús liberó a esa mujer y hay que dar gloria a Dios. Y yo no voy a dejar que las críticas, que las malas actitudes, aún que las palabras inapropiadas, aún en mis relaciones, me desvíe de mi enfoque, que es llegar a la sanación que solo Cristo produce. Y las críticas a un lado. Jesús nos enseña primero, no permite que las críticas te quiten tu gozo. Segundo, y tal vez aún más importante, es que Jesús está enfocado en su camino. Muchas veces cuando hay críticas de nuestra pareja, de nuestra iglesia, de nuestros jefes, perdemos de vista quién es Dios en nuestras vidas y comenzamos como locos respondiendo a todo. ¿Y quién tiene la verdad y la vida? Nuestro Señor. Y si vemos en los boletines, en Mateo 7, quiero que agarren eso, por favor, tomen sus boletines. Jesús, después de decir, no juzguen para que no sean juzgados, con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados. Después habla de tener paja en el ojo de tu hermano, pero no ver la viga en el suyo. Habla de ser hipócritas y Jesús dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llaman y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busque encuentra, y al que llama se le abre. Jesús está diciendo, enfóquense. En medio de tu relación difícil, enfóquense en mí. En medio de las críticas religiosas, personales, institucionales, enfóquense en mí. Piden de mí y yo se le daré. Golpean la puerta de mi vida, dice Cristo, y yo la abriré. No permiten que los otros le desvían del poder que únicamente tiene Jesús. Cuando la gente viene donde mí y preguntan por sus matrimonios, la primera cosa que les digo, oren. Oren por tu esposo. Oren. No critican, no gritan, no acusan, no comienzan a ver la paja en su vida sin ver la viga en la tuya. Oren. Y enfocado en el Señor, ese sentido de hipócrita, Dios los quita. Momento tras momento. Pero nos desesperamos y respondemos a lo que está a nuestro alrededor. Nos desesperamos. Busquen a Dios. La otra cosa que quiero que ven en todo eso es para Jesús, el juzgar está muy relacionado con ser hipócrita. Porque muchas veces nosotros criticamos todo lo demás y no estamos conscientes de lo que tenemos en nuestras vidas. Hay un relato de una mujer. Eso tiene que ser mujer de la época de mi abuelita, porque eso no cabe en mi vida. Pero esa mujer vivía en una casa donde podía ver toda la ropa limpia que sacaba la vecina y lo colgaba. Y esa señora le decía a su esposo, ¿qué mujer esa? Nadie le ha enseñado cómo lavar su ropa bien. ¿No ves que toda la ropa tiene manchas? ¿Cómo será que lo lava? ¿Será que usa jabón? Primer día. Segunda semana, otra vez. La señora comienza a hablar con su... Todavía nadie le ha hablado a esa mujer cómo lavar. ¿No ves que tiene hasta negro las camisas blancas? Tercera semana. La esposa le dice, ay, por fin, alguien le habló a esa mujer cómo debe de lavar. Y el esposo le dice, ay, mi amor, es que anoche limpié las ventanas y ahora usted puede ver muy bien la ropa de tu vecina. Muchas veces
las manchas negras y la suciedad que vemos en la vida de otros es resultado de nuestra vista, que está turbia y sucia, porque tanto tiempo viendo el otro sin vernos a nosotros mismos. Terminando, yo pasé tiempo investigando de personas que solo pueden ver de un ojo. Y lo interesante, yo estaba leyendo algo que escribió una mujer que se llama Lori, parece que es de Europa del Este, Yorkowski, que nació ciega en un ojo. Y ella comenzó a explicar cómo es cuando uno solo puede ver en un ojo. Y ella dice, la primera cosa que yo pierdo en solo tener un ojo es que no puedo medir la profundidad de algo. Yo estoy viendo a esa pared y se parece mucho más cerca a mí de lo que es, porque no tengo los dos ojos para darme la perspectiva de profundidad. ¿Qué tal si Jesús estaba haciendo referencia a eso? Ustedes que dicen, bueno, yo tengo una viga en este ojo, Señor, pero con esto yo veo muy bien mi esposo y todo lo que hace. Jesús dice, aún con viga en un ojo, no puede ver con la misma percepción la profundidad de algo. ¿Qué tal si perdemos la habilidad de ver lo que verdaderamente pasa en el corazón de otro? ¿Y qué tal si el único que lo puede ver es Cristo? Esa pastora que me impactó su sermón, ella dijo, Jesús es impresionante, dice. Primero comienza diciéndonos, no juzgan, que es algo que todo el mundo hace y más de hacerlo sentimos en nuestro derecho de juzgar. Jesús dice, no juzgan. Y luego nos dice que sí debemos de quitar la viga de nuestro ojo. Y dice ese pastor, la cosa es que es imposible quitar la viga, porque la cosa que te cega más es la trauma de tu vida. La cosa que te cega más es algo que has faltado. La cosa que te cega más son las cicatrices de la vida que usted ni yo mismo podemos sanar nosotros mismos. Pero hay alguien que puede quitar esa viga. Ask and you shall receive. Piden y ustedes recibirán. Yo intencionalmente usé ese texto de Romanos para terminar, porque me impactó que Jesús dice, con la medida con que miden serán medidos. Lo que uno da es lo que uno recibe, excepto por la gracia de Dios, y no pierde ese punto. Es lo más importante. Romanos 5, comenzando con el verso 6, porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, no merecedores, pecadores más bien, Cristo murió por los pecadores. Él nos dio con la misma medida que usamos nosotros. Es difícil que alguien muera por un justo, porque uno recibe lo que da. Si usted es justo, tal vez doy mi vida. Pero si usted es grosero, mentiroso y me abusa incluso, ¿yo voy a dar mi vida por usted? No. Aún tal vez haya quien se atreva a morir por una buena persona. Tal vez. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No juzgan, porque hemos sido salvados por la gracia de Dios. No juzgan, porque es el Espíritu de Cristo que nos ha dado vida. Si usted es una persona, yo creo que cabemos en dos campos aquí, y cada quien tiene pata en cada campo. En momentos hemos recibido tantas críticas que nos ponemos defensivos y odiosos. Y en otros momentos hemos sido tan criticones que nos da vergüenza ahora
pensar en lo que hemos hecho. La gracia de Dios es completa y nos salva de lo que nos han hecho y de lo que nosotros les hemos hecho. Porque Cristo murió por nosotros. No enfocan en la paja de tu vecino. Quita la viga con la ayuda de Cristo primero. Luego, cuando le toca limpiar el ojo, no le saque el ojo. No le saque el ojo. Con suavidad, como que fuera tu tierno. Esté limpiando para restaurarle a quien Dios le ha llamado. Oramos. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia tan abundante. Gracias que aun cuando fuimos débiles y pecadores, diste tu vida por nosotros. Gracias que hoy, Señor, sabiendo lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, lo que nos han hecho, nos llaman a una renovación de corazón con usted. Señor, le presentamos nuestras relaciones, madre e hijo, pareja, hasta personas en esta misma iglesia. Y Señor, pedimos una sanación que viene solamente de su gracia. Pedimos la fortaleza y el deseo de comenzar de nuevo, donde hay patrones de defensividad, donde hay críticas y odio y defensividad y hasta paredes donde no pasa ninguna emoción, Señor. Rómpelos y comienza a hacernos nuevos. Y en medio de todo, Señor, permite que no perdemos la esperanza. Que no perdemos la esperanza en nuestra capacidad de ser las personas que nos llama a ser. 18 años, Señor, hemos venido, hemos orado, hemos querido. Hoy sí, Señor, míranos con esa vista tan preciosa y completa y sánanos en el nombre de Cristo. Amén.